Esta es la hora que dedicamos cada semana a hablar con Noel Alejandro Leal, a enterarnos qué está pasando en este país que supo ser lo más grande. Volverá. Mientras tanto, los Morales puso que es la hora siempre de para Venezuela, para Noel Alejandro Leal. Muy buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny. Gracias a ti, gracias al profe, y gracias por esta oportunidad de hablar de lo que nos están dejando de Venezuela y de cómo poder buscar a ese país y construir una nación a partir de ese reencuentro con Venezuela. Y esta semana hay bastantes cosas, pero quiero empezar con una noticia buenísima. Perdona, Jenny, te estoy escuchando muy bajito. Sí, te decía que quiero comenzar con una noticia maravillosamente buena. Ajá. Que me pareció tan increíble. Julio Borges presentó pruebas de la desestabilización. Vamos de nuevo. Pruebas de la desestabilización que impulsa Nicolás Maduro y el régimen cubano en la región. ¿No es maravilloso? Mira, vale, es un genio, vale. Es una cosa increíble. Eso es como cuando el mismo Julio Borges decía que lo que estamos viviendo no era socialismo. Bueno. ¿Qué es? No, para él el socialismo es una maravilla, ¿no? Esa barbaridad de la justicia social y esa cantidad de enfermedades propias del socialismo son toda una gloria, y lo que hace el gobierno, que es exactamente esa misma gracia, no era porque no lo hacía él. Bueno, ahí estamos. Por fin se están enterando de que existe una trama impresionante financiada con el hambre de los venezolanos. Quizá mañana dice como novedad, hay una cosa por ahí que se llama Foro de Sao Paulo, ya hace daño. Por ahí verán. Bueno, Guaidó también dijo que Maduro financia las protestas y el vandalismo en los países latinoamericanos para desestabilizar la región. Otro que también el Diado se dio cuenta. Sí, ellos están descubriendo el agua tibia. Es importante el punto Guaidó en específico, porque cuando Uribe lo dijo, Guaidó reclamó a Uribe, porque se estaban metiendo con su presidente, por el criminal genocida Chávez. Por favor. Con el delegado. Sí, tú sabes que eso le viene, tiene mucho tiempo amando a los que son parte, por supuesto. No serían absolutamente nada sin Chávez. Vamos a las noticias serias, porque esto realmente es vergonzoso. Nicolás Maduro, hablando de que hizo bien la tarea, yo le agradezco, porque hay gente que recién ahora sabe que existe el Foro de Sao Paulo. Sí. Hay gente que se está enterando. Maravilloso. Hay gente que se está enterando, hay gente que, y aún, tiempo, que esto es algo muy importante, porque hay gente que se está enterando que existe algo como el Foro de Sao Paulo, que existe algo como el Grupo de Puebla, que existe este tipo de organizaciones, pero aún no terminan de entender que ese tipo de organizaciones siguen siendo solo parte del entramado de la estructura socialista. Y esa estructura socialista tiene esa rama carnívora como el Foro de Sao Paulo, pero tiene la rama vegetariana como la Internacional Socialista. El Foro de Sao Paulo no hubiese tenido ningún tipo de luz si aquellos no le ponen el abrigo, la ropa, le acomodan la corbata y lo hacen vestir como la gente, que aparenten comer como con cubiertos. Pero no, es la misma gracia, son los mismos criminales. Unos aparentando ser gente, los otros comiéndose a la gente. Claro, cuando te digo que hay gente que se enteró, es gente común y corriente, que no tenía idea que eso existía, y lo que era, y lo que representaba, y el daño que está haciendo. Por eso le agradezco a Maduro que haya explicado tan bien que están cumpliendo los pasos a seguir, que van muy bien, que están cumpliendo el plan. Eso es importante que la gente entienda, que aquí no se ha jugado. Cuando tumban el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética y le metieron a la gente el cuento ese del fin de la historia, se abrió la puerta para este tipo de procesos, ¿no? En el caso latinoamericano,
El criminal Fidel Castro se junta con el criminal Lula da Silva y ahí llaman a otros criminales de la FARC y el ELN y al resto de los criminales de las agrupaciones de izquierda latinoamericanas y le dan cuerpo a esta estructura criminal que es el Foro de Sao Paulo. Todo en el marco de la elección popular, todo en el marco de la ayuda de los pueblos, todo en el marco de la democracia, todo en el marco de destrucción, es decir, en el socialismo. Ayer tuve un día bastante agitado en las redes sociales, y porque hoy se decide en mi país si seguimos siendo soberanos o pasamos a ser esclavos. Sí. Entonces leí un comentario que hizo Julio Anguita, secretario general del Partido Comunista de España y coordinador general de Izquierda Unida. Se llaman nada más que el Califa Rojo. Pero dijo una frase increíble. Dice: lo único que os pido es que miráis a los políticos por lo que hacen, por el ejemplo, y aunque sea de la extrema derecha, si es un hombre decente, y nosotros solo los ladrones, votad al de la extrema derecha. Eso me lo manda mi inteligencia de hombre de izquierda. Votad al honrado, al ladrón no lo votéis aunque tenga la hoz y el martillo. Se quedaría sin voto. Lo que pasa es que él quizá ya terminó de entender algo. En España no sé hasta qué punto cala, pero sí cala en Latinoamérica. En Latinoamérica no importa si es corrupto, eso no tiene ningún tipo de peso a la hora de votar. Quizás sea un llamado de atención hacia lo correcto, pero yo nunca espero nada correcto de alguien que cree en algo tan absurdo como el socialismo. Lo que me llamó la atención, porque cuando yo leo Julio Anguita no sabía quién era, lo fui a buscar. Y si le dicen el nombre que le dan, es porque es rojo rojito. Sí. Sí. Pero me llamó la atención y por eso lo publiqué con la salvedad de que era un señor de extrema izquierda. Tú sabes, Jenny, que hay un asunto que hay que evaluar sobre este asunto de lo que hace la izquierda cuando se quiere vestir decente, ¿no? Porque hay un punto que la gente tiene que tener claro en lo que es ese constante realidad de lo que es el socialismo, y cuando el socialismo avanza hacia el comunismo y lo que va haciendo y lo que va dejando. Nosotros estamos viendo ahorita en Latinoamérica muchas de las razones que fuimos explicando durante todo este tiempo de por qué es tan imperioso, necesario, fundamental, vital, que si aquí se pone fin al chavismo, a la tiranía chavista, se imponga una dictadura. Estamos viéndolo de manera muy, muy clara. Y ese hecho va dejando una huella que hay que contabilizarla, porque esa contabilidad se llama muertos que ocasiona este tipo de procesos criminales de revueltas socialistas. Tú sabes que cuando hay este tipo de revueltas sociales organizadas, premeditadas, montadas por las estructuras de izquierda, regularmente la primera frase que le viene a la gente: ahí están buscando un muerto. Cuando la izquierda hace ese tipo de cosas, no busca un muerto, busca cientos de muertos, miles de muertos, para ir contribuyendo a aquella contabilidad que sí está hecha, que es cuando la izquierda ejerce el poder. Y esa contabilidad que nos dejó el libro negro del comunismo. Aquí tenemos una gran contabilidad aparte que hay que sumarla, que es cuando la izquierda está buscando el poder, cuando la izquierda está buscando, a través de revueltas por las armas, desangrar naciones, sin importar quién muere. Lo único que les interesa es sembrar el caos para ellos poder pescar el río revuelto. Y lo que están haciendo, lo están haciendo muy, 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 muy bien. Entonces, si desconfías de cualquier cosa vestida de rojo que venga a hablar sobre democracia, valores, honradez. También me llamó mucho la atención una frase de Juan Bautista Alberdi. ¿Perdona, Jenny? Que me llamó la atención una frase que dijo Juan Bautista Alberdi a finales de 1890, hablando del voto calificado. Él dijo: la ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano.
La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y acierto de su ejercicio. Algunos dirán que es antidemocrático, pero la democracia, tal como ha sido ejercida hasta ahora, nos ha llevado a este triste destino. Sí. Está hablando de 1890 y pico, principio de 1900. La democracia está herida de muerte, y más herida de muerte como la entendemos cuando la elección es popular abierta. Inteligentes y muy inteligentes fueron los padres fundadores de los Estados Unidos cuando armaron la estructura de los colegios electorales. En otros métodos de elecciones de segundo grado, que han sido los esquemas parlamentarios, ya se ha mostrado su vencimiento de los mismos. Ese vencimiento, esa poca funcionabilidad cuando los vicios se forman parte y se entronizan, y cuando la gente no tiene noción de lo que está haciendo en el voto. Y ejemplos claros los tenemos en los sistemas parlamentarios italianos, los tenemos en el sistema parlamentario español, en esta vuelta, revuelta y otra vuelta más para poder obtener algún tipo de coalición que lleve a alguien al ejercicio del poder. Ya estamos a la puerta de una nueva elección en España con eso, y estamos viéndolo hasta en Israel. ¿Por qué? Porque estos sistemas también están viciados. Quizá el único que está más cercano a una realidad donde el voto popular pase por una pequeña digestión antes de que, por algo previo, antes de que vaya a hacer daño, antes de que llegue a donde debe llegar, para que ese voto popular tenga algo. Quizá el único sistema que hoy más o menos mantiene un control en ese sentido es el de los colegios electorales. Pero la democracia está herida de muerte en esa democracia como se ha vendido siempre, de un elector, un voto, y ese número de votos da ese espacio de designar a quién va a dirigir la nación. Eso hace rato está en observación y hay que tomar las medidas de acuerdo para poder avanzar en ese sentido, porque está roto eso. Es un peligro. Eso es como parte de lo que decía. Tú sabes que aquí, cuando hicieron la barbaridad de esta ridícula constitución, una de las cosas más salvajes que tiene esta estúpida constitución es que hay una sola cámara, un proceso unicameral. Y un proceso unicameral siempre son tumultuarios, siempre son una partida de borregos levantando la mano en vez de un líder. No hay una discusión previa y no hay un filtro a lo que viene caliente de parte de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es caliente, siempre será caliente, y para eso existe el Senado. El Senado viene y hace que esa barbaridad o esa cosa correcta que nace de la Cámara de Diputados pase por un filtro y una acción y un razonamiento. Muchas veces el Senado decide hacer observaciones, devolver la discusión, y ese tipo de cosas va lo que va haciendo de que la ley quede lo más cuadradita posible para que no se cometan las salvajadas propias. Lo mismo sucede con la elección popular. Cuando la elección popular, que es en caliente, que depende de la voluntad directa de la gente, bien sea porque le subieron el precio de la comida o bien sea porque aquel candidato canta y baila, eso hay que detenerlo. Eso nos puso aquí. Ahora, más allá de eso, viene la otra parte, que es el hecho de lo que se venció de la democracia. Porque lo que se venció de la democracia, y lamentablemente mañana Argentina va a poner un proceso más certificando esa parte del vencimiento de la democracia, es la fe en el sistema electoral. La fe en el sistema electoral está muerta y terminada de morir gracias a la automatización del voto. La automatización del voto termina de acabar con la poca fe en el esquema electoral. Nadie quiso entenderlo cuando Venezuela lo estaba gritando. Cuando Venezuela aclaró, nosotros lo que estamos viviendo en el 2004 fue un fraude descarado, cuando lo que estamos viviendo durante cada una de estas elecciones era un sistema de fraude descarado, porque todo eso es fraudulento. ¿Hay alguna razón clara y lógica para que países punta en tecnología como Alemania y Japón se vote con papelito en una caja transparente? Entonces, a nuestros países le meten con toda fuerza toda esta gracia de automatización de votos y estas gracias tecnológicas que van haciendo, al evidenciarse fraude tan fraude como el último reciente en Bolivia, que la gente pierda absolutamente la creencia en el voto. Y por eso es que vamos a la parte triste de lo que pueda suceder mañana en Argentina. Vamos al escenario donde gana Macri. La gente de Cristina va a decir que es fraude. Y Argentina arderá como acaba de arder Chile. Vamos a suponer
que gana Cristina. La gente de Macri va a creer que eso pasó, se va a retirar y se consolidaría el proceso electoral, porque simplemente la mentira está allí y la duda está allí, y quien grite más duro puede hacer que la duda se sienta, y los que van a gritar duro son los socios de Cristina. Entonces Argentina está envuelta en un proceso realmente delicado y no tiene cómo salir de él, porque entre todas las camisas de fuerza que se pusieron para llegar aquí está la camisa de fuerza de la automatización electoral, que termina de matar la fe de la gente en los procesos electorales. Yo eso de verdad no lo entendí nunca. ¿Cómo Argentina cae en eso con los antecedentes que hay? No es que es la primera, bueno, y puede pasar. Con lo que pasó en Venezuela. Y cayeron con Smartmatic, que cayeron con Indra, cayeron con los dos más grandes ejemplos de las estructuras de fraude en los esquemas de votación electoral. Son maestros en el fraude. Sí. Entonces, por lo tanto, si tú pierdes, tú tienes toda la propiedad para decir hubo fraude. Y con eso, entendiendo cómo funciona la izquierda de la cual forma parte Cristina, por supuesto lo que va a haber son llamas. Hoy publiqué un tuit del año 2015, donde Aníbal Fernández, cuando fue la elección Macri a Cristina, convocó a la gente a votar a Macri porque Cristina no era creíble. Hoy está de presidente con la no creíble de vicepresidente. Eso es lo más normal, fíjate. Aquí tuvimos un caso increíble, que es que el jefe de campaña de Capriles, de la primera campaña de Capriles en el 2002, fue Henry Falcón. Después Henry Falcón se empieza a criticar a Capriles para la segunda campaña de Capriles, dice que Capriles es un inútil, que no debería de ni siquiera pensar en postularse nuevamente, y una cantidad de verdades. Y después, cuando Henry Falcón se lanza, una de esas primeras declaraciones: estoy esperando porque Capriles venga y me acompañe en la campaña. ¡Wow! No, ya es increíble. Y la gente no toma conciencia de ese hilo, la gente no toma conciencia de la burla constante, no toma conciencia de las ridiculeces constantes de todo el espectro político venezolano, que cuando lo toma, como me lo acabas de demostrar ahí, es todo el espectro político latinoamericano. Vergonzoso. No tienen memoria. Por eso caemos siempre en lo mismo. Nos venden desde la época de los conquistadores espejitos de colores y los compramos. Y es increíble, Jenny, porque muchas veces en cada una de nuestras naciones encontramos gente que ha ido explicando las razones y lo ha demostrado. Pero como esa gente que explica esas razones no baila, no se pone un turbante, no hace algún tipo de estupidez o payasada de la que tanto le gusta a la gente, porque hay que enfocar ese problema, que es el mismo problema que se busca después filtrar cuando se quiere que la voluntad popular no ejerza directamente el voto, porque si lo hacen, llega a esto. Es ese mismo desastre. Porque la gente no quiere tomarse en seriedad lo que le afecta directamente su vida. Aquí durante todo este inicio de este desastre, cuando tú llamabas a la gente a despertar, la gran sarta de pendejo promedio venezolano te decía: es que si yo no trabajo no como, a mí no me hables de política, si yo no trabajo no como. Estúpido, la política te quitó tu trabajo y te quitó tu vida. Porque no te preocupas por lo importante, porque para ti la vida es un chiste, porque todo crees que es un chiste, porque el que baile bonito, el reggaetonero que opine sobre política es una maravilla. Entonces, llegas a esto. Punto. Eso no es que no está. Las desgracias no paran. Ahora también Brasil está indignado por los más de 200, casi 300 playas contaminadas con nuestro petróleo. Todas con el petróleo derramado. Que afirmaron ya, Petrobras confirmó que es de 3 campos venezolanos. Así es. Eso es terrible. No solo es terrible. Empieza el verano, la temporada de verano. No solo es terrible por lo que va a ocasionar en su industria turística, no solo es terrible por lo que hace al sistema ecológico, sino que desnuda otra de las tantas verdades que siempre estamos criticando. ¿Dónde están estas organizaciones amantes de la ecología preocupadas por la destrucción de toda Venezuela y del sistema ecológico venezolano, de la Amazonia venezolana, ejecutada por Chávez, ejecutada por Maduro, ejecutada por el chavismo y avalada por ellos? ¿Dónde? Porque esos derrames no son buenos, no son nuevos. Si se quiere revisar el desastre que ha ocasionado el chavismo en el lago de Maracaibo, rompe récords. Si quieren revisar lo que hace el desarrollo criminal del arco minero,
es un crimen que no tiene nombre. Y todas estas organizaciones, como esto es izquierda, silencio. Vamos, que son los socios. Hay que hacer silencio. Sí, no, si lo hace la derecha, todo el mundo se levanta. Si lo hace la izquierda, calladito, no digan nada. Y ahí viene otra parte de algo que quería conversar con ustedes, Jenny. Chile. La crisis que está en Chile, al igual que la crisis que vive Venezuela, voy a decir algo muy incómodo para el chileno promedio, pero se lo voy a decir desde el punto de vista de Venezuela. Se soluciona con un golpe de Estado y la imposición de un gobierno de fuerza. Punto. Y si no se hace, la crisis va a seguir avanzando y vendrá el caos. Ok. Entonces, al no haberlo hecho aquí, y lo que es la camisa de fuerza que ata que suceda allá, es esa comunidad internacional. Una de las declaraciones vergonzosas de ese producto chileno, que es Michelle Bachelet, desde la Comisión de los Derechos Humanos, esa comisión donde Venezuela ahora forma parte nuevamente, esa comisión que se dedique siempre a defender las tiranías, su misión es enviar una serie de inspectores a ver las violaciones de derechos humanos que ha incurrido el gobierno chileno. ¿Cómo paras tú a la horda criminal coordinada que está destruyendo Santiago, que estaba destruyendo Chile? ¿Cómo la paras? Solo se para con la fuerza. Quien crea otra cosa se miente. Entonces, ¿qué va a pasar para poder recuperar nuestras naciones? Vamos al caso venezolano ahora. Mañana, de salir de esta tiranía y al imponer la dictadura, como hemos venido diciendo constantemente, lo primero es simplemente trancarle la puerta a todo el que vistió de esto de democracia. Y allí se empieza por la ONU, se empieza por la OEA, se empieza por todos los voceros que trataron a Chávez como gente, después de que Chávez había demostrado que era un genocida criminal, después de que Chávez ejecutó un apartheid como el Maíz Santa desde el año 2004, desde el año 2005, perdón. Y esa realidad siguió vestida de democracia, gracias a esas instituciones, gracias a la complicidad interna. Entonces, el mañana de las naciones que quieran poner orden, lo primero que tienen que terminar de entender es que hay algo que está muy mal en eso que se llama comunidad internacional y está muy mal para el desarrollo de las naciones, y es algo que tiene que preocuparnos desde ya hace mucho tiempo atrás, para poder entender cómo vamos a recuperar nuestros países gracias al caos que ha propiciado la izquierda muy bien organizada con la ayuda de esas instituciones tomadas por la misma izquierda. Y que lo de Chile nos sorprendió a todos, porque Chile es un país que anda espectacularmente bien. Mira, la economía, compararlo con el resto. Claro, Jenny, pero es que no puede sorprender, porque la gente no puede mirar, siempre hay una cosa que hay que entender, que esto no es economía, esto es política, ideología, esto es ideología. Lo que pasa es que todo el mundo se cayó en el cuento del fin de la historia, listo, la muerte de las ideologías. No. Eso va trabajando, eso lleva un caldo, lleva un trabajo. ¿Cuál es el objetivo futuro? El objetivo futuro es destruir naciones. Entonces, lo de Chile no tiene por qué sorprender. Le tenía que tocar. Punto. Porque el fenómeno está bañando toda Latinoamérica. Porque el Foro de Sao Paulo está allí, porque la penetración de los partidos de izquierda está allí, porque el control que ejercen a través del esquema mediático está allí, porque han venido deformando y estupidizando a la sociedad de una manera increíble. Entonces es natural que le tenía que tocar, y le tocará a cualquiera donde no se ponga mano dura. Triste, sí, es verdad, y el que lo quiera negar es un imbécil, porque la realidad te lo va demostrando, ¿vale? Y es terrible porque parece que suena anacrónico, y suena anacrónico, pero hay una cosa tan sencilla como tal como Venezuela vive hoy, extrañando y recordando lo que fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que no era más que una dicta blanda. Hoy en Chile extrañan muchísimo a Pinochet. ¿Por qué? Porque él sabía que venía esto. Porque esto es una realidad constante. Y cuando el fenómeno se entiende desde el punto de vista ideológico, se podrán encontrar las herramientas para detener el daño. Por supuesto que el mañana, y por supuesto que ese tipo de reacciones, como la de Pinochet, como la de Pérez Jiménez, ese tipo de reacciones, por supuesto, son duras, son crudas, son fuertes, y dañan a un sector de la sociedad.
pero resulta que es el sector de la sociedad que hace daño a toda la sociedad. Estaba buscando un artículo que, cuando hablabas de la izquierda y de la derecha, que salió en Infobae. Cuando los tiros vienen por derecha es represión, cuando vienen por izquierda es revolución. Es revolución. Está muy bien explicado, lo hizo Ignacio con Giovanni, precisamente hablando del tema de Chile, y Argentina, Bolivia, Uruguay también hoy tiene elecciones, y lo que está pasando en Ecuador. Son demasiados frentes juntos que están muy mal, y eso nos da una medida de cómo va a ser el futuro de América si no nos ponemos las pilas. Si hoy Argentina vota mal, después no hay, yo no sabía, están avisados. Están avisados, y es una realidad terrible, Jenny, y es una realidad que, como siempre insisto, y más en el caso venezolano, pero el caso venezolano altera todo. La cantidad de millones y millones de dólares que están para generar inestabilidad, para poder reponer espacios para la izquierda, es increíble. Quien crea que eso se puede manejar dentro del marco de la democracia es un imbécil. Punto. No, es imposible. Por eso es que tiene que preocuparnos más, y volviendo a Argentina, y perdona, no hay vía. Porque Macri está obligado a jugar a la democracia. Y el monstruo que tienes adentro no tienes cómo controlarlo si juegas con la democracia. Creo que con esto ya la gente a través de las redes sociales se va poniendo su granito de arena. Por ejemplo, a los que son fiscales de mesa, sacarle una foto a la boleta final, a la papeleta final, antes de meterla en la urna para después controlar. No es mucho, no pero mucho, es no un sé. poco. Mira, Jenny, perdona que mira, todos esos chistes los vivimos aquí. No se puede. Perdona si con eso que puede sonarles a la gente negativo, puede sonarle triste, pero hay que dejarse de mentir con ese tipo de cosas. No hay vacuna contra ese cáncer si no se le estirpa. Es triste. Pero yo quiero que se pase todo el mundo por esa realidad. Macri gana el sorteo, la elección es lo más limpia posible y todo lo demás. Aquellos van a gritar fraude. Argentina se va a incendiar. Cristina gana, el socio de Cristina gana, aceptará el otro lado de la elección, Argentina se destruirá. Entonces, si dentro de Argentina no existe una reserva moral con fuerza que haya ido explicándole al ciudadano argentino la realidad del problema que están enfrentando, y que esa reserva internacional, esa reserva tenga como lo que no se hizo aquí, la estructura de vanguardia para ir a hacer lo correcto cuando el caos empiece a generarse, van a nuestro hoy. Su futuro es nuestro hoy. Lo que te da mucha indignación es como tu casa, que estás despierto y que tenés un grupo de gente que te rodea que también está despierta. No puede ser nada, porque No puede. los dormidos son mayoría. Esa es la realidad, y por eso es que nunca se debe esperar que sea la sociedad completa la que reaccione a este tipo de eventos. Se tiene que velar mucho porque esa vanguardia se construya, y se construya una cosa muy importante. Uno, entendiendo el proceso ideológico. Si no entiende el problema ideológico, aléjate, no sirve. Si niega el proceso ideológico, aléjate, no sirve. Y el otro punto es amando a su nación. Entonces son dos ingredientes que a la gente le puede sonar anacrónicos y no tienen nada de anacrónico: ideología y nacionalismo. Es que ojalá mucha gente no solo despertara, sino que tuviese el amor por su tierra, por la libertad de tu tierra. Si te das cuenta después, ya es tarde. Esa es la clave.
Esa es la clave. Entender lo que vale tu país. Cuando tú entiendes lo que vale tu país, te empiezas a hacer preguntas de cómo fue que llegó tal personaje a la presidencia de mi país. Cuando tú entiendes lo que significa tu tierra, te preguntas cuál es la realidad. En el caso argentino y en el caso venezolano, ¿qué era cada uno de nuestros países en los años 50, al inicio de los 60? ¿Qué clase de monstruo, qué clase de poderío, qué clase de desarrollo, qué clase de futuro? ¿Cómo es que después llegamos a esto? Entonces hay que encontrar que hay figuras que sembraron un cáncer, que hicieron un mal, ideas que hicieron un cáncer, que deformaron la estructura del pensamiento del colectivo, y se llega a este tipo de realidades. Cuando se llega a este tipo de realidades y con una población lamentablemente estupidizada, solo una vanguardia que decida desoír va a poder hacer que la sociedad sobreviva y que el país se vuelva a nuclear y se reconstruya como nación. Hablando de Venezuela, la batalla por la gasolina. Es Venezuela. Es Venezuela. Es Venezuela, la principal reserva petrolera del planeta. Venezuela cuenta quizá con el complejo refinador más grande del planeta también. Venezuela cuenta con todo. Venezuela cuenta con una de las redes de distribución de combustible más interesantes, de expendio de combustible directo más interesantes, de alta tecnología en su momento es Venezuela. ¿Cómo se llega aquí? ¿Cómo se llega a esto, a este sufrimiento, a esta locura que sobre todo se vive en el interior del país y en Caracas a veces por efectos de días? Se llega gracias al socialismo, no a ninguna otra cosa. Se llega gracias al socialismo. Se llega gracias a aquel criminal, Hugo Chávez, que se puso en cadena nacional con un pito a destruir a una de las que fue una de las empresas más poderosas del planeta, la de PDVSA. Se llega con el aplauso de una población increíblemente salvaje, ridiculizada y estupidizada, que veía en eso un chiste y no veía en eso su propia destrucción. Que estaba leyendo que los productores no tienen gasolina para transportar las cosechas, ni para las plantas, ni los motores. ¿Cómo hacen para enviar el alimento, por ejemplo, si no tienen lo esencial, que es la gasolina? Siempre se busca algún truco, porque la gente se va acostumbrando, ¿no? Y entonces siempre se busca un truco y otra gracia y se consigue una pimpina por un lado y se alimenta del otro, se traspasa de un lado a otro y va llegando. ¿Pero qué es lo que va llegando? Se va encareciendo debido a que la estructura de costo de transporte fue subiendo. ¿Qué va produciéndose? Cada vez va produciéndose menos, por eso es que hay hambre. ¿Y dónde está todo eso al final de la cuenta? Va en el detrimento cognitivo futuro y del detrimento en cuanto al peso y la capacidad, porque nadie puede comer de una manera balanceada, porque todos los costos te llevan, porque todo eso está planificado dentro de la estructura de destrucción de la nación, pues, y de ir haciendo del venezolano un ser esclavo y pobre, pues reducido. Entonces, cada una de esas cosas no son errores, y por eso es que cada vez que alguien califica algo de régimen como ineficiente, o a la oposición que ha permitido esto como incapaz, no están entendiendo la realidad del problema. La realidad del problema es que esto se está haciendo de manera clara, precisa, para destruir. Ahí no hay error. Analícelo y véalo desde el principio. Por eso es que siempre es importante recordar aquellas palabras de Monseñor André Dupuy en el año 2003. Venezuela vive una tragedia humana. Año 2003, señores. Y eso se ocultó, eso se cayó, y la gente siguió viviendo la fiesta democrática como a la que le llevan a paso de vencedores. Ay, Noel, hay momentos en que realmente no sé qué decir. Es que es difícil, Jenny. Tú sabes que muchos años, la gente al conversar con uno, y aún hoy, te decía, no, vale, yo no quiero irte. No, tú eres un tipo oscuro. No, yo no quiero irte. Esto es terrible lo que tú dices. Lo que yo estaba diciendo es que llamara, que despertara, porque reacciona, porque lo que viene es esto. Lo que viene es esto. Y entonces cuando pongo tan oscuro lo que puede resultar ahorita en Latinoamérica, que simplemente yo estoy repitiendo lo mismo que he repetido constantemente todos estos años, porque si no se hace lo correcto, se llega a esto, te sale algún pendejo a preguntarte, ¿y qué es lo correcto? Y son tantos, Jenny. ¿Y qué
¿qué le podés contestar sin decir? Mira, no le contesto, yo no les contesto, yo le digo, no sea tan pendejo, por favor, aléjese. No le contesto, porque la realidad, Jenny, hace rato nos golpeó en la cara a todos. La realidad tiene que haberle golpeado en la cara a todo latinoamericano. La realidad tiene que, en el venezolano, no solo te golpeó en la cara, te cayó a patadas. Entonces, cada vez que alguien se niega a entender la realidad, a qué es lo correcto, a entender que lamentablemente Venezuela, como la teníamos como concepto, el desastre divertido que era Venezuela, es inviable, porque ese desastre divertido nos trajo aquí. Que ese potencial extraordinario del mejor país del mundo está allí y lo podemos recuperar y lo podemos hacer brillar. Pero para eso lo primero que tenemos que hacer es restablecer el orden. Y para restablecer el orden tenemos que dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Porque ese va a ser el principal enemigo del mañana en cuanto aquí se ponga orden. Mañana tú vas a encontrar, si aquí el orden nace de lo que quede de la Fuerza Armada, encontrarás al genio de Julio Borges diciendo: esos militares espantosos que vienen de la misma academia donde salió Hugo Chávez ahora han matado el proceso democrático que ya había avanzado tanto y teníamos un presidente interino y va a haber una gran cantidad de pendejos aplaudiéndolo. Y eso es muy triste, realmente triste. Duele, porque yo no estoy viviendo en mi país. Me duele lo que está pasando porque tengo a mi familia. Y me duele lo que pasa en Venezuela porque veo que Argentina va en ese camino, pero va a ir más rápido. Y en el momento en que nosotros nos sentemos a entender que lo que sucede en cualquier país, en cualquier momento te revienta a ti. Cuando uno veía en un noticiero a principios de los 90 cualquier tipo de exaltación de personajes tipo Chávez, que después lo vimos aquí, si te preocupaba y tú decías, no, mi país está lejos de eso. Y aquí lo tenemos, pues. Y cuando tú ves este tipo de desastres en otros países, en terceros lugares, y no prendes las alarmas en tu sociedad y empiezas a encontrar la vacuna para eso, porque ahí es cuando las élites tienen que hacer su trabajo, las élites académicas, las élites políticas, las élites comunicacionales, dejar de prestarle su tribuna a lo que viene a traer el cáncer. Y como sociedad tiene que haber una sociedad contralora en ese sentido, de identificar quién está utilizando su tribuna para el mal. La sociedad tiene que enseriarse, y lo peor es que no estamos haciendo nada por enseriarla. Estamos cada vez aplaudiendo más la estupidez. Y es impresionante, y ves esos fenómenos en todos lados. Es realmente triste lo que nos está sucediendo, porque la libertad se convirtió en un libertinaje sin sentido. Estamos muy mal como sociedades, y en el caso latinoamericano, peligrosamente mal. Estaba viendo también que Rusia va a enviar una misión permanente a Venezuela por pedido de Maduro para controlar la microeconomía, lo dijo el... La economía en general. La economía en general. Una misión permanente. Tú sabes que eso es bien interesante para que la gente pueda entender esto, ¿no? La oposición pide ayuda humanitaria permanente, el gobierno pide ayuda de asesoramiento económico permanente. Chávez, dentro del proceso de entrega de la soberanía, por supuesto, entregó la soberanía económica venezolana. No hubo lo que Chávez no entregara. Ahora simplemente vienen los que vienen a cobrar y a ejecutar sus turnos también al bate. Porque hace mucho tiempo la economía venezolana estaba siendo manejada por Cuba, y ahora los jefes de Cuba vienen a tomar su tajada y a enredar: mira, no me estás pagando a mí lo suficiente, no me está llegando a mí la comisión, vengo a hacerte una auditoría, y vienen a ejercer su posición. Pues todo esto queda avalado por esa legitimidad de la Asamblea Nacional que reconoció Putin. Entonces todo queda en lo mismo. Mira, cuando comenzó este chiste y vinieron estos 50 países a reconocer al Guaidó, y yo les decía, no es que estén reconociendo al Guaidó, están desconociendo a Maduro, y eso es lo que debemos aprovechar. Y eso es lo que debemos aprovechar. No, el país se quedó ahí aplaudiendo el chiste, pues. El asunto es que no se termina de entender para qué están el resto de las herramientas. Ahorita Maduro está en Azerbaiyán
Y la gente dirá, ¿qué es ahí? Bueno, está en la cumbre del movimiento no alineado, que hablábamos nosotros hace años cuando Venezuela recibió la presidencia de ese bodrio. Y explicábamos recientemente que esos son retazos de los tiempos de la Guerra Fría que están allí y hacen daño. Y hacen daño porque ese movimiento tiene 100 y pico de países. 100 y pico de países que no le iban a echar a la burra para el monte a quien estaba representando en ese momento para más la presidencia del movimiento. Y por eso es que la gente decía, no, ¿cómo le van a dar a Venezuela el puesto de los derechos humanos? Y yo le decía, sí lo va a tener, porque 2 y 2 son 4. Negar la lógica política, la lógica ideológica, es la principal estupidez que comete el ciudadano promedio, pero está garantizada y guiada su estupidez y su ceguera gracias a ese liderazgo que no le enseña la verdad y no le dice la verdad. Y hay un punto muy importante que tenemos que desarrollar ahorita con esas dos palabras, estupidez y ceguera. Cuando una sociedad es ciega frente a la realidad político-ideológica a la que se enfrenta, hay un momento que de tanto golpearse pide ayuda y la acepta. Pero cuando la sociedad es profundamente estúpida, jamás va a pedir ayuda. Bien, tengo otro personaje, Diosdado Cabello, que llama reactivar cuadrillas de paz contra la injerencia de Estados Unidos. ¿Perdona, Jenny? ¿Las cuadrillas de paz? Sí, que Diosdado llama a reactivar las cuadrillas de paz contra la injerencia de Estados Unidos. Es más o menos como Fidel, que decía Estados Unidos nos va a invadir, estén preparados. Sí, es la puesta en práctica de versiones actualizadas de los CDR, de los Comités de Defensa de Revolución, es decir, estructuras de desapego y persecución. Y después la otra declaración que hizo, que dice que hacia qué barrios colombianos apuntan los misiles rusos. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe? A jugar con aquel cuento de Chávez. General, muévame 10 batallones a la frontera. La cuella de estupideces que decía Pedro Carreño. En 10 minutos un Sukhoi lanza un misil y llega a Bogotá. Y esa es la realidad que tú vives cuando pones esta partida de criminales a que tengan poder. Porque esto es un punto... habla de la famosa denuncia 47. Ajá. ¿Qué es la denuncia 47? No te estoy oyendo, Jenny, perdona. No, discúlpame, que él habla de la denuncia 47. Ajá. Dice que funcionarios chavistas dieron detalles del tema, que tendría a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en alarma. La verdad detrás del caso que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente llamó denuncia 47. Bueno. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, denunció que Colombia ha contactado a militares venezolanos para obtener tarjetas electrónicas del sistema de armas. Qué raro. Mira, aquí el gobierno estaba tan seguro de lo que hacía, que para los años 2003-2004 le sacaron las tarjetas electrónicas a los F-16. Es decir, si nosotros hubiésemos vivido cualquier periodo de guerra, invasión externa, cualquier tipo de cosa, simplemente no se podía accionar porque las tarjetas electrónicas de esos aviones no tenía alguien guardada en su escritorio. Mira, no hay cosa, no hay aberración, no hay ridículo más grande, porque todos lo hemos vivido. Todos lo hemos vivido. No hay espacio para ningún chiste, no hay manera de entender esto de algún tipo de lógica, Jenny. Porque cualquier cosa, y como siempre les explico a la gente, y por eso podemos ubicar ese fenómeno, ese 360 constante en cada una de estas áreas, ese giro para volver al mismo sitio. Mira, hay un momento que parece que los guionistas entran en huelga, ¿no? Y cuando los guionistas entran en huelga, ellos vienen y buscan el mismo libreto y hacen remakes y remakes y remakes de cada una de las estupideces que han dicho. Bueno, y tienes otra. El trueque ahora es muy corriente en tu país, ¿no? Sí, Chávez lo impulsó. Chávez llegó a la salvajada de estimular el trueque y estimular una salvajada adicional que son las monedas comunales. ¿Eso qué? ¿Qué es? Ok. ¿Qué es? Mira, ¿qué es? Es otro método de esclavizar y hacer
que la gente se empiece a comportar de una manera tribal y que pierda el sentido, ¿no? Entonces, debido a la escasez que tuvimos de efectivo, aquellos conceptos de monedas comunales que estimuló Chávez, que no son más nada que trueques, que las fichas que se daban antes en el campo, donde estaba entonces la gente obligada a comprar nada más en la tienda del hacendado, y todo formaba parte de un gran guiso, porque nada más te pagaban con lo que podías consumir dentro de ella, y toda esa cantidad de barbaridades van haciendo que la sociedad se deje de comportarse como sociedad e involucione. Bueno, uno de los procesos de eso, aparte del trueque, estaba en esa implementación de las monedas comunales. Pero las monedas comunales se basaban en algún tipo de orden con respecto al patrón Bolívar. El patrón Bolívar no tiene ningún sentido desde hace ya un tiempo. Por cierto, que veníamos conversando mucho sobre eso. Ya cada vez más se acepta que el patrón de cálculo de cualquier otra cosa será lo que derive eventualmente el cálculo oficial que otorgue el DICOM con respecto al valor de la divisa. Es decir, la paridad dólar es lo que marcará algún tipo, el patrón dólar es lo que marcará algún tipo de la realidad venezolana, mientras que la gente sigue teniendo como ingresos bolívares. Estaba fijándome que hay una página web que se llama Noticias de Israel. Ajá. Y habla mucho del tema de Venezuela. Sí. Y tienen un artículo muy interesante donde dicen cómo Maduro y sus compinches extraen el oro de Venezuela. Uh-huh. Me parece muy interesante que gente de lugares tan lejanos se interese por lo que pasa en Latinoamérica, cosa que muchos medios de por aquí no hacen, que parece que no interesa a Latinoamérica. No les interesa Latinoamérica ni les interesan las razones de por qué Latinoamérica están así, porque ellos son parte de la razón y parte del problema. Ese es el tema, claro. Por supuesto, a un país como Israel le interesa que un movimiento como lo que sucede dentro de la mafia que mueve el oro en nuestro país, que mueve la estructura minera, pueda destruir un país que estaba más o menos armado y civilizado como Venezuela, donde hay una comunidad judía extraordinaria, trabajadora, colaboradora, que tiene que emigrar ante el desastre que se puede ser cuando se traslada la salvajada que se vive en el esquema de las minas venezolanas, esa crueldad, mira, hay un punto interesante con respecto a esa crueldad y ese tipo de cosas, ¿no? Una de nuestras capitales mineras, el Callao registra un promedio de 618 homicidios por cada 10.000 habitantes. Cuando se traslada esa realidad con respecto a la realidad de los Estados Unidos, estás hablando que con ese mismo promedio de habitantes hay 14 homicidios. Una ciudad, esa nación, ese país de casi 300 millones de personas, esa inmensidad, quiero que vean esos porcentajes. Esa es la realidad que quizá que buscan alertar allí un noticiero de ese lugar. Mostrar que el desastre que se está viviendo allí, en ese negociado del oro, ¿qué pasa si se traslada a la zona donde están sus compatriotas, donde están sus correligionarios, donde están otros judíos, otros israelíes? En América Latina hay una comunidad judía muy grande, que también lamentablemente en mi opinión ha sido ciega frente a esta realidad. Ellos han tenido la oportunidad de buscar las maneras de ir alertando con un mensaje que tiene la legitimidad de lo que es la persecución de los procesos revolucionarios, ¿no? Porque estos procesos revolucionarios al final siempre van en contra de ellos. Y para allá vamos. Chávez se esforzó muchísimo atacando a la comunidad judía en todos sus formatos. Y es propio de los procesos revolucionarios que eso exista. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos bloqueó por 90 días a los acreedores de confiscar acciones de la subsidiaria Circo de Venezuela. Sí. ¿Eso protege el activo venezolano o no? Sí, lo protege. Y lo protegería más si los Estados Unidos terminan de tomar una serie de decisiones
que vendrían a corregir aquel error de haberle dado a la Asamblea Nacional la autoritas de la dirección de Citgo. Como hemos expresado en distintas oportunidades, lo único que terminaría de proteger Citgo en el futuro es mantener congelado, porque pueda existir cualquier tipo de acción con lo que son los bonos de la deuda, que eran ilegales, que el Guiado y su equipo legitimaron, legalizaron al empezar a pagar intereses de esa deuda ilegal. Los Estados Unidos, al congelar esa situación, ya nos protege. Pero la verdadera protección sería quitando cualquier injerencia de los que legitimaron esa deuda con respecto a la dirección de Citgo. Estamos hablando de barbaridades y quizás figuras que para nosotros puedan ser desconocidas en el momento, pero debe haber algún tipo de figura jurídica que se impondrá a través de un esquema tribunalicio que permita colocar una junta ad hoc que lleve y encamine a Citgo como una empresa rentable, que lo es, y que se mantenga su funcionabilidad para un eventual retorno a una Venezuela que piense en Venezuela, a un gobierno de Venezuela que busque la construcción de Venezuela y no su destrucción o la venta o el deshuesadero que también ofrecen tanto chavismo como oposición. Porque lo que le estaban haciendo a Citgo los criminales del chavismo no dista mucho de lo que estaban haciendo los criminales de la oposición. ¿Qué pasó con la reunión del Comando Sur para conversar sobre las amenazas a la seguridad, donde estaría incluida una discusión sobre la crisis en Venezuela? ¿Tuvo algún final bueno o quedó en charla nada más? Mira, yo creo que eso tiene que ser una de las tantas reuniones que como constante tienen que haber en esos temas, muchas amplias, otras mucho menores y más a petit comité, otras exclusivamente donde la táctica es la que tiene que dominar, otros con planteamientos técnicos sobre cómo se deben hacer las cosas, otras donde se discuten procesos económicos, procesos políticos y procesos militares. Entonces, hay una cosa que es muy importante que la gente tiene que entender con respecto al asunto venezolano. Vamos a ponerlo en blanco y negro y como si fuese, vamos a hacerlo con peritas y manzanas. Yo, Estados Unidos, decido que, porque la realidad venezolana obliga frente a la amenaza que significa Venezuela, que hay que intervenir y hay que extraer la estructura política que está haciendo tanto daño en Venezuela. ¿Y a quién pongo? A los que han vestido de democracia toda esta desgracia todos estos años, a los que apadriné hace nada e hice que casi 60 naciones siguieran a este chiste que estaba destruyendo a Citgo, que estaba destruyendo su principal activo, a los que han hecho lo posible por aquella cochinada del 30 de abril donde estaban reatornillándose junto con el chavismo. No los van a poner. Entonces, ¿qué le queda a los Estados Unidos frente a discusiones y discusiones y discusiones que habrán y que serán futuras cada vez más grandes, más amplias o más pequeñas? Es intentar filtrar, buscar frente al hecho que mañana los tenga que obligar a extraer esa estructura política, a quién poner. Porque nosotros perdimos el control de nuestro destino si, como no hicimos lo correcto. Y si no estamos haciendo lo correcto, que es generar que esa vanguardia se interconecte y pueda mandar los mensajes necesarios para una acción unilateral que asegure una posible relación bilateral para la libertad de Venezuela, para la recuperación de Venezuela, no hay nada que hacer, porque aquel seguirá esperando que nosotros hagamos nuestro trabajo para él poder de alguna manera dar una mano. Porque aquí llegamos al colmo del ridículo de que la gente le exige ¡tum! ¡Haz algo! Sí. ¿A quién? ¿A quién pongo? Ridículos. ¿A quién pongo? Al chiste ese que pusieron ustedes ahí, que llevaron y que la gente le encontró maravillas y similitudes con el Libertador. Al chiste que él se vio obligado a subir y alimentar y después decir que me vendieron un producto que no sirve. Porque esa es la realidad que vive Venezuela. Entonces el venezolano primero tiene que empezar a entender qué estamos haciendo para que nos puedan ayudar. Bueno, no estamos haciendo lo correcto para que nos puedan ayudar. Noel, se nos pasó la hora. Roguemos para que Uruguay y Argentina Amén. decidan bien.
Ojalá ocurra un milagro y pase lo correcto, ojalá sea abrumador los triunfos de lo correcto en cada uno de esos países para que pueda de alguna manera minimizarse lo que la izquierda quiere hacerles. Con el favor de Dios, ojalá que pase. Noel, gracias, nos encontramos Dios mediante el próximo fin de semana y viva Venezuela. Que viva Venezuela, amemos a nuestras tierras, amemos a nuestro país, entendamos lo que valen nuestros países y podremos recuperarlo. Gracias y muy buenas noches.